Buenas tardes. En este video terminaremos de resolver el ejercicio 1 del práctico 2. En el video anterior que ya les subí al aula, pueden ver cómo utilizar la calculadora para calcular las funciones trigonométricas, las 6 funciones trigonométricas de un ángulo dado. Y aquí lo que vamos a ver es cómo se representan gráficamente los segmentos asociados a estas funciones trigonométricas. Vamos a empezar entonces con el ítem A, donde tenemos un ángulo de 43 grados 28 minutos medido en el sistema sexagesimal. Entonces lo que hacemos es medir esos 43 grados 28 minutos, pero de manera aproximada con el transportador de ángulos. Van a ubicar la marca del centro en el origen de coordenadas, el cero de la graduación sobre el semieje positivo de las X y midiendo en sentido antihorario marcan los 43 grados. Una vez que tienen el lado terminal del ángulo, tienen que disponer también de la circunferencia trigonométrica representada gráficamente en su hoja. ¿Cómo van a representar gráficamente la circunferencia trigonométrica? Es una circunferencia que está centrada en el origen de coordenadas del sistema de ejes cartesianos y el radio mide 1. Entonces, ese que es el radio de su circunferencia va a tener longitud 1. No necesariamente tiene que ser 1 centímetro, puede medir más de 1 centímetro, pero al punto de corte de la circunferencia, al punto de intersección de la circunferencia con el sistema con el eje X, perdón, ese punto, que en este caso está denotado con C, es el punto que tiene coordenadas 1, 0. Ahora bien, lo que necesitamos es representar gráficamente los segmentos asociados a las funciones trigonométricas. Entonces, el primer segmento que vamos a representar es el segmento seno. Tenemos el punto B, que es el punto de intersección del lado terminal del ángulo con la circunferencia trigonométrica, y por este punto B vamos a trazar una recta perpendicular al eje de las X. Entonces tenemos la recta que pasa por B y es perpendicular a X, y a la intersección de esta recta con el eje de las X lo designamos con la letra A. Ahora, el segmento AB es el segmento asociado con el seno del ángulo alfa, que en este caso mide 43 grados. ¿Por qué? Porque el seno de alfa es cateto opuesto dividido la hipotenusa, la longitud del cateto opuesto al ángulo dividido la longitud de la hipotenusa, y como la hipotenusa es el radio de la circunferencia trigonométrica, tiene longitud 1, con lo cual me queda la longitud del segmento AB. Por esto, este es el segmento asociado al seno de este ángulo alfa. Muy bien. Ahora, para el coseno, vamos a tener que el segmento OA es el segmento asociado al coseno, por un razonamiento similar al utilizado para asociar el segmento AB con el seno. El coseno del ángulo alfa es cateto adyacente al ángulo dividido la longitud de la hipotenusa. Como estamos dividiendo por 1, nos queda que el segmento OA es el segmento asociado al coseno del ángulo alfa. Para representar gráficamente el segmento tangente, lo que necesitamos ahora es una recta que nuevamente tiene que ser perpendicular al eje de las X, pero en este caso tiene que pasar por el punto C, o sea que tiene que ser perpendicular al eje de las X y tangente en C a la circunferencia trigonométrica. Y esta es la recta que cumple estas condiciones. Con esta recta lo que vamos a obtener es la intersección de esta recta con el lado terminal del ángulo. La intersección de esta recta con el lado terminal del ángulo la llamamos B. Y el segmento
DC o el segmento CD es el segmento tangente. Que este es el segmento tangente sale por proporcionalidad, ya que la tangente es seno, la tangente de un ángulo es seno del ángulo dividido el coseno del ángulo. Utilizando la proporcionalidad, queda que el segmento CD es el segmento tangente. De manera muy parecida, vamos a proceder para determinar el segmento cotangente, pero ahora lo que vamos a utilizar no es el punto C, sino un punto que vamos a designar con la letra E. El punto E es el punto que tiene coordenadas 0, 1. Está en la circunferencia trigonométrica y en el eje de las Y. Y por este punto vamos a trazar una recta perpendicular al eje de las Y y que pasa por el punto E, o sea, una recta tangente a la circunferencia trigonométrica en el punto E. Esta recta tiene intersección con el lado terminal del ángulo y esa intersección es el punto F. El segmento EF, que es el que está marcado con rojo, es el segmento que representa a la cotangente del ángulo alfa. Nuevamente por proporcionalidad. Ahora bien, para determinar los segmentos secante y cosecante, necesitamos nuevamente una recta tangente a la circunferencia, pero la recta que vamos a utilizar es tangente a la circunferencia en el punto B, que es la intersección del lado terminal del ángulo con la circunferencia trigonométrica. Trazamos esta recta tangente a la circunferencia en B y esta recta corta al eje Y en el punto G y al eje X en el punto H. El segmento OG es el que representa a la cosecante del ángulo alfa, mientras que el segmento OH es el que representa a la secante del ángulo alfa. Ahora bien, con esto hemos completado la representación de los segmentos correspondientes a las funciones trigonométricas del ángulo alfa que está en el primer cuadrante. Para ver lo que corresponde o los segmentos que corresponden a la representación para el ángulo alfa del segundo cuadrante que tenemos en el punto B, vamos a cambiar el ángulo que teníamos. Entonces, lo que hacemos es, ahí estamos, yo tengo que, como estoy usando GeoGebra, tengo que redefinir este punto B que estaba definido en función del ángulo. Y ustedes lo que tienen que hacer es, en vez de dibujar el ángulo de 43 grados, lo que van a tener que hacer ahora es representar un ángulo aproximadamente igual al ángulo alfa del ítem B, que es de 126 grados 13 minutos 28 segundos. Un ángulo aproximado, de un valor aproximado a esta amplitud, es el ángulo de 126 grados. Y por eso vamos a usar, para definir a este ángulo, para representar este ángulo, voy a editar aquí, donde usaba los 43 grados, ahora voy a escribir 126 grados. Y de esta manera tengo el ángulo alfa que corresponde al ítem B. Y voy a repetir de manera muy parecida. Hay cosas que no cambian, pero hay cosas que sí van a cambiar en la representación.
van a cambiar las longitudes, van a cambiar la posición relativa con respecto a los ejes de algunos segmentos, pero no cambia la forma en que yo construyo las rectas, por dónde trazo las rectas y por dónde y cómo obtengo las intersecciones. Bien, entonces, lo primero que vamos a hacer es, por B, para representar el segmento seno, tengo que trazar una recta perpendicular al eje X que pase por B. Entonces, trazo una recta perpendicular al eje X que pase por el punto B. La intersección de esta recta con el eje de las X es la que designamos con la letra A. Y el segmento AB es el segmento seno del ángulo alfa. Entonces, este es el segmento seno. Seguíamos representando el segmento OA, que es el segmento coseno del ángulo alfa. ¿En qué cambia aquí? Se mantiene que se traza una perpendicular al eje X por el punto B, que es la intersección del lado terminal del ángulo con la circunferencia trigonométrica. Pero en vez de obtener el punto A en el semieje positivo de las X, como en el caso anterior, ahora lo estoy obteniendo en el semieje negativo de las X. Y fíjense que el seno es un segmento que está por encima del eje de las X, como en el caso anterior, pero el segmento coseno es un segmento que está ubicado a la izquierda del eje de las Y, y esto está representado por el valor negativo del coseno, o esto representa que el coseno de este ángulo tiene un valor negativo y el valor absoluto es la longitud de este segmento OA. Bien, continuando, para representar el segmento tangente, lo que debo hacer es nuevamente tomar la recta que es tangente a la circunferencia trigonométrica en el punto de coordenadas 1, 0. Pero ahora lo que ocurre es que esta recta no corta al lado terminal del ángulo alfa, pero sin embargo sí corta a la prolongación de este lado terminal, o sea, a la recta que contiene a este lado terminal. Y este punto D es el punto que me va a dar el segmento, que me va a determinar el segmento CD, y este segmento CD es el segmento que representa la tangente de este ángulo alfa. Fíjense qué es lo que no cambia con respecto a la representación anterior. Sigo trazando la recta tangente a la circunferencia por el punto C, pero ahora ya no corta al lado terminal del ángulo, sino que corta a la recta que contiene ese lado terminal del ángulo. O bien dicho, o dicho de otra manera, a la prolongación de esta semirrecta. Ahora, para la cotangente, nuevamente tengo que considerar el punto E de coordenada 0, 1, la recta tangente a la circunferencia en este punto, y la intersección de esta recta tangente a la circunferencia con el lado terminal del ángulo, o en su defecto, con la recta que contiene a ese lado terminal del ángulo. Este segmento EF, que está marcado con rojo, es el segmento que representa a la cotangente del ángulo alfa. Y lo que nos resta ahora es representar a la secante y a la cosecante. Nuevamente trazamos la recta tangente a la circunferencia por el punto B, que es la intersección del lado terminal del ángulo con la circunferencia trigonométrica, y esta recta corta al eje Y en el punto G y al eje X en el punto H. El segmento OG, que está marcado con violeta, es
el que representa a la cosecante, mientras que el segmento OH, que está marcado con un verde más brillante, es el que representa al segmento, es el que representa la secante de este ángulo alfa. Y con esto terminamos la representación de los segmentos para el ítem B. Les queda a ustedes terminar para el ítem C, que es un ángulo del tercer cuadrante. En este caso van a tener que prolongar al primer cuadrante para tener el segmento tangente y el segmento cotangente. Y cuando hagan la representación de los segmentos para un ángulo del cuarto cuadrante, van a tener el segmento tangente con el lado terminal del ángulo, pero para obtener la representación del segmento cotangente van a tener que prolongar el lado terminal del ángulo al tercer cuadrante, al segundo cuadrante. Y con esto terminamos con este ejercicio.